Mientras iba cambiándose de radio en radio para ver qué pasaba, yo me puse a amasar, a hacer pan. Porque yo cada vez que hay algún problema grave, como los terremotos en Chile, todo, tengo que hacer algo. Necesito entrar en acción. Bueno, y me puse a amasar pan y a dejarlo que se fermentara, pero a las 10 de la mañana nos dijeron que teníamos que salir de casa. Nos fuimos al Cordón Cerrillo. Estábamos ahí donde hacían las salsas de tomate, donde envasaban las aceitunas, los guisantes. Ahí llegaron los aviones de la FACH y empezaron a lanzar granadas, a disparar. Y veía que los jóvenes sacaban unas ondas y tiraban con piedra mientras llegaban los militares de la FACH y disparaban. Y nos dijeron que saliéramos, los mismos obreros de ahí. Y en la esquina había un militar de la FACH con la metralleta puesta. Nos vio y no nos disparó. Nunca estuvimos preparados para la violencia, porque nosotros no éramos violentos, nosotros creíamos en un Chile nuevo, en un Chile compartido, que los niños no pasaran hambre, que la gente tuviera derecho a un techo. Yo acababa de salir de un examen de septiembre y esperaba a unas amigas en el instituto. El conserje tenía la radio encendida y entonces oí la noticia del golpe y de la muerte de Allende. Fue un mazazo, un puñetazo directo al corazón. Aquí, con Franco aún vivo, pues Chile lo veíamos como una ventana a la libertad, una posibilidad de democracia, una puerta para poder respirar, una ilusión de futuro que se desvaneció con ese golpe repleto de maldad. Recuerdo perfectamente las imágenes y recuerdo también la preocupación de mi padre. A ver, nosotros éramos adolescentes y en el instituto pues hablábamos de cómo salir de la dictadura, hablábamos de cómo sentíamos aquí el encorsetamiento. Entonces, claro, una figura como la de Allende para nosotros era un héroe. Sí, es verdad que pensé muchísimo en los jóvenes chilenos y en el futuro de Chile. Esto es verdad porque lo sentíamos muy cerca, muy cerca. Iba camino del liceo de hombres número 1 de Concepción. Pasaban jeep con militares, camiones. Cuando llegué al colegio, pues ya había el rumor y la noticia cierta, según pasaban las horas, que se fue confirmando que había un golpe de Estado, que los militares estaban bombardeando el Palacio de la Moneda. Más tarde nos llegó la noticia de la muerte del presidente Allende. Yo en esa época era dirigente de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Había un liceo de chicas al lado de nuestro colegio y ahí hicimos una asamblea que la dirigí yo. Fue la última asamblea que se hizo en Concepción, en donde nos juntáramos mucha gente progresista, de izquierda, de distintos tipos partidos políticos. Había mayoritariamente estudiantes, pero también había profesores y gente que había oído que estaba esta reunión y se acercó a ella. No pudimos decir mucho más, lo que sí constatamos es que esto era irreversible, que el golpe de Estado era definitivo, que no había ninguna manera de resistir y que nuevamente nuestro país había sido traicionado por los mayores enemigos
que ha tenido históricamente. En esa reunión estábamos todos consternados, preocupados, asustados. Nos despedimos deseándonos suerte para todos y vimos cómo llegaban los militares precisamente a donde estábamos nosotros 10 minutos después de habernos ido. El 11 de septiembre del 73 yo tenía 23 años. Trabajaba por la mañana, iba a la universidad por la tarde. En la Universidad Autónoma es en el único sitio que yo recuerdo que hubo repercusión. Se habló en la clase, hubo una clase específica del profesor de contemporánea. Y en mi familia sí que sintió que la muerte de Allende y sobre todo saber lo que iba a pasar después, por recordar lo que había pasado en España con la guerra civil. Pero mi mayor encuentro con Chile en 1975-76, yo trabajaba en una librería y un comercial de la editorial del siglo XXI era un chileno salido tras el golpe. Y es con él con que tuve la cercanía y la información más veraz del golpe y fue cuando realmente lo incorporé a mi memoria. Yo recuerdo estar en el colegio y que nos avisaron que teníamos que irnos a casa. Yo no me enteraba nada de lo que estaba pasando, solo veía a la directora del colegio que lloraba porque la situación iba a cambiar. Después supe que su marido había sido un detenido desaparecido. Mi madre también se deprimió de la situación que había pasado y después ya, cuando supo lo de Víctor Jara, ya era como suficiente. Me intereso por la experiencia socialista que ha comenzado a vivir Chile, primer país del mundo que votó libremente un gobierno socialista marxista. A principios de ese año llego a Chile y me incorporo en ISPAJ, un instituto especializado en formación de dirigentes juveniles. Ahí también conozco a Carmen, mi compañera de toda la vida. Ahí conocimos un dirigente juvenil del MIR, nos pidió guardar sus libros, según él peligrosos, y después jamás supimos de su paradero. Como otros muchos, desapareció. El mismo día del golpe, Carmen y yo teníamos previsto una entrevista con el ministro de Allende, responsable de movimientos juveniles. Naturalmente no pudimos acudir. Se produjo el golpe de Estado. Yo vivía a unas 8 o 10 cuadras del Palacio de la Moneda. Se me hundía un poco el mundo porque había llegado hacía unos meses solo a Santiago con una esperanza de una sociedad socialista y de pronto todo se cortaba. En esos días escuché por la radio mi nombre instándome, como a otros extranjeros, a presentarme a las autoridades con la intención de deportarme. No me presenté. Carmen y yo nos vinimos entonces a España, con impotencia, con rabia, con dolor, con mucha pena por lo que quedaba atrás. Seis, 7 de la mañana en un rincón muy remoto del sur de Chile. Estaba empezando el día, era un día gris, como siempre en el sur de Chile, y tenía que tomar un bus hacia la capital de la provincia, que es Valdivia. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo porque no teníamos ni radio, ni teléfono, ni nada, o sea, era el aislamiento total. Ya en el bus la gente estaba inquieta y a lo largo del camino fuimos viendo militares y militares y militares. Al llegar a Valdivia ya la presencia militar era absoluta. Y cuando ya llegué a la casa de mi familia, las cosas se precipitaron. Ya se supo del bombardeo de La Moneda, que fue terrible, que eso fue impactante, y por supuesto la muerte de Salvador Allende. Efectivamente estaba pasando algo que iba a cambiar la vida de todos nosotros.
no conocíamos la historia de terror. Podíamos imaginar que todo se estaba desmoronando, pero el nivel de sadismo, de terror, de crueldad, de inmisericordia contra la población era algo que todavía estaba por saberse. No éramos conscientes en ese momento de cuál era la dimensión real de lo que sucedió. Estábamos viviendo el momento, el shock, pero lo que vino después, cuando empezamos a saber, y por supuesto, o sea, aquí quiero decir que en la primera estancia de mi madre en la cárcel de Valdivia, ella salió pesando 39 kilos y no nos reconocía, después de la salvaje tortura que tuvo que sobrevivir. Se destruyó todo. La familia quedó completamente destruida. Unos partieron para un lado, otros para otro, otros a la cárcel, otros al silencio, porque evidentemente alrededor de todo esto siempre ha habido mucho silencio. Nos convertimos en una familia de apestados. Cualquiera que tuviera relación con nosotros podía ser señalado. O sea, yo recuerdo a los vecinos de toda la vida señalándole a los militares nuestra casa, diciendo, ahí viven esos, los comunistas. Estábamos nosotras aterrorizadas, con miedo a que mi papá lo vinieran a buscar y se lo llevaran, lo hicieran desaparecer, mataban a personas, en fin. Y yo tuve un tío que fue detenido, político, torturado. Yo tenía entonces 21 añitos. Aquel 11 de septiembre estaba en casa y vi en la tele la noticia. El golpe no fue mucha sorpresa. Era crónica anunciada y justificada por los que mandaban. Otra vez los militarones fascistas lo consiguen y se cargan un proyecto social prometedor. Y lloramos, abrazados con el papá, y empezamos a ver pasar camiones de militares armados, amenazándonos a todos con sus armas, como si toda la población estuviese armada, y todos tirados en el suelo, escuchando la balacera. Mi papá era profesor de historia y sabía lo que se venía. Yo tenía 12 años, mis padres ya se habían separado. Vivíamos con mi mamá y mis hermanos. Llegamos a casa y al rato llega mi madre, que venía muy angustiada y muy alterada, pues pensaba que a ella la llevarían a un lugar donde llevaban a las mujeres para interrogarlas y luego no se sabía más qué hacían con ellas. Alcanzamos a escuchar las últimas palabras del presidente Allende. Y yo me puse a llorar desconsoladamente. Todos nuestros sueños rotos en 1000 pedazos. Sentí una tristeza enorme, una desolación, un abandono y miedo, mucho miedo por lo que vendría.